Bueno, seguimos con el tema de las ecuaciones. Vamos a repasar este video, lo vamos a titular Ecuaciones 2 y vamos a ir profundizando cada vez más en la temática porque es una temática central en todo lo que es matemáticas y ciencias en general. Ciencias. Bueno, repasemos lo que me parece que es más importante del video anterior y que quedó un poco trunco, digamos. A ver, cuando no hay paréntesis, nos guiamos por la cuestión de la prioridad, que es totalmente distinta y opuesta a la cuestión de la importancia o la operación principal, o que es la que define. Yo lo llamo de esta forma, la que define. En cambio, esta es la primera en resolverse. Esta sería la última en resolverse. Bueno, a ver, vamos a un ejemplo para que se vea esto bien claramente. Vuelvo a lo que decimos recién en el video anterior. Si yo tengo esto y tengo que resolver esto. Bueno, tengo dos operaciones ahí. No hay paréntesis, entonces me tengo que guiar por la prioridad. La prioridad establece que potencia, raíz son prioritarias en relación a multiplicación y división, y multiplicación y división son prioritarias en relación a suma y resta. Bueno, ¿qué significa? No hay paréntesis, me tengo que guiar por la prioridad. ¿Qué resuelvo primero? ¿La multiplicación o la suma? La multiplicación. Entonces lo que yo tengo que resolver primero es la multiplicación, entonces digo, esto es 12 y 12 más 2 es 16. Es 14, ¿verdad? Es 14. 12 más 2, 14. Bueno. Entonces, prioridad es suministra el orden en que debo resolver las operaciones en una situación en la que no hay paréntesis que aclaren nada. Si hubiera paréntesis, por ejemplo, si estuviera así, tengo que resolver obligatoriamente la suma primero, más allá de las prioridades. Y si tuviera el paréntesis ahí, tengo que resolver primero la multiplicación, más allá de las prioridades. O sea, en el caso de que haya paréntesis, tengo que resolver primero lo que está dentro de los paréntesis. Por eso se dice que se resuelve desde adentro hacia afuera. Bueno, ahora, entonces resuelvo primero la multiplicación y segundo y último la suma. Ahora, cuando yo tengo que definir qué es eso, para definir qué es, ahí me encuentro con una situación invertida en relación a lo que establece la prioridad, porque si yo tengo que decir qué es eso, no puedo decir que es un producto, en realidad es una suma. Es una suma en donde hay dos términos y en el primer término a su vez hay un producto. Entonces lo que define a la expresión es en realidad la última operación que yo tengo que resolver en ella. Por eso decimos que, y por lo tanto, la suma en este caso es la operación más importante, aunque sea la menos prioritaria. La prioritaria es el producto porque es la primera que se resuelve y la más importante o la principal o la que define es la última que se resuelve a la hora de resolver las operaciones. Bueno, eso es muy importante. Entonces, cuando vamos a resolver, si acá hubiera una incógnita, entonces lo que tenemos que nosotros determinar primero, porque la duda que surge es, ¿qué tengo que pasar para el otro lado? ¿Tengo que pasar el 3 o el 2? Entonces ahí
me parece que lo más importante es determinar cuál es la operación principal o la que define o la más importante, que curiosamente es la que tiene menos prioridad. Entonces tengo que empezar a mirar por acá abajo yo, a la hora de resolver las ecuaciones. Entonces ahí me encuentro con que lo que tengo que pasar para el otro lado siempre es esto. Y después esto, y después esto. ¿Ves? Supongamos que hubiera un cuadrado ahí. Entonces 3x cuadrado es igual a 14 menos 2. Esto da 12, por ejemplo. Y ahora, ¿qué tengo que pasar primero para el otro lado? ¿El producto o la potencia? Y bueno, es lo menos prioritario, siempre es lo más importante. ¿Estamos? Entonces, el producto. Entonces, ahí digo, bueno, esto es 12 dividido 3. ¿Cuánto da eso? 4. Entonces, ahora no me queda otra que pasar la raíz y queda más o menos 2. Ahí está la solución. Bueno, ¿estamos? Bueno, una vez establecido esto, que me parece que es central a la hora de no equivocarnos en la metodología de resolución, vamos a clasificar las ecuaciones. Las ecuaciones ya las clasificamos en el video anterior en dos grandes grupos, las ecuaciones sencillas y las no sencillas. Las sencillas son aquellas en donde la incógnita aparece una sola vez. Por ejemplo, eso. En cambio, si fuera así, eso ya no es sencilla, porque la incógnita figura por lo menos dos veces. Entonces, acá cuando es una ecuación sencilla, lo que se hace es despejar. Se despeja. Se despeja la incógnita, la incógnita que aparece una sola vez. Eso que está ahí una sola vez, se lo despeja y listo. Y siempre se va a poder despejar, porque siempre va a haber operaciones, que las operaciones están bien definidas, y siempre las operaciones vienen definidas juntas con su inversa, y entonces siempre vamos a poder pasar cada operación al otro miembro con su operación inversa u opuesta, o si aplicamos la propiedad cancelativa, siempre vamos a poder aplicar una operación opuesta a cada operación que haya en la ecuación. Entonces siempre se va a poder despejar. En las ecuaciones no sencillas, ahí es donde vamos a centrarnos ahora. Bueno, entonces ahora vamos a definir o a clasificar, mejor dicho, las ecuaciones, generalmente estas, las no sencillas. Pero esta clasificación que voy a decir ahora es aplicable también a las ecuaciones sencillas. Bueno, vamos a borrar esto. Entonces, las ecuaciones. Vamos a decir que las ecuaciones más sencillas son las ecuaciones enteras. Enteras o polinómicas. ¿Cómo las definimos? Bueno, tenemos que pensar en las operaciones que afectan directamente a la incógnita. Por ejemplo, si yo tengo, supongamos, ahí esto, yo puedo decir que esa división está afectando directamente a la incógnita. Ahora, si yo tengo así, la división no está afectando a la incógnita. Me refiero a operaciones que afecten de manera directa a la incógnita. Por ahora hablamos de ecuaciones con una sola incógnita. Después vamos a hablar de sistemas de ecuaciones o de ecuaciones con más incógnitas. Entonces, en las ecuaciones enteras, la incógnita está afectada por operaciones de suma, resta y multiplicación, y también potencia, pero potencia con exponente natural. Por ejemplo, esto es una ecuación polinómica. Es una ecuación polinómica o entera. Las ecuaciones enteras, a su vez, están dentro de un grupo que son las ecuaciones racionales. Las ecuaciones racionales son aquellas en donde
la incógnita está afectada por operaciones de suma, resta, multiplicación, división. Cuando decimos que está afectada por la operación de división, significa de que la incógnita puede estar en un denominador. Puede estar en un denominador. Y potencia de exponente entero. Es una ecuación racional. Por ejemplo, si yo digo esto, ¿ven? Ahí tenemos una ecuación racional porque la x aparece, la incógnita aparece en el denominador de una función. Y uno podría decir, bueno, pero yo lo podría poner de esta forma. Bueno, está bien, desaparece la división, pero aparece un exponente negativo que está incluido dentro de los exponentes enteros. Bueno, ahora, si la ecuación es racional, pero no es entera, decimos que es una ecuación fraccionaria. Es racional, pero no entera. ¿Sí? Entonces, una ecuación fraccionaria es una ecuación que es racional, pero no es entera. A su vez, las ecuaciones racionales están dentro de un grupo más amplio, que son las ecuaciones reales o algebraicas. Este nombre me gusta más. Algebraicas. Ecuaciones algebraicas son aquellas ecuaciones en donde la incógnita está o puede estar afectada por operaciones de suma, resta, multiplicación, división. Ya sabemos que división significa que la x aparezca o la incógnita aparezca en el denominador. Y potencia y raíz. Y cuando hablamos de potencia de exponente, de exponente racional. Qué sé yo, por ejemplo, raíz de x igual a 5, por ejemplo. Es una ecuación algebraica. Si la ecuación es algebraica, pero no es racional, decimos que es una ecuación irracional. Es algebraica, pero no racional. Y fuera de las ecuaciones reales están las ecuaciones trascendentes, donde cualquier operación vale. Y esto sería el conjunto de las ecuaciones. No sé cómo se llama, las ecuaciones en general. Pues, siguiendo la lógica, podrían ser ecuaciones complejas si quieres, pero no se le pone ningún objeto. Bueno, entonces, acá con esto nos despedimos por el momento. Vamos a continuar en un video que va a ser ecuaciones 3, en donde directamente vamos a dar la metodología para resolver cada una de estos tipos de ecuaciones. Bueno, nos despedimos, a cuidarse mucho.